Hola, bienvenidos a una nueva lección del curso de Fundamentos de Electrónica. Mi nombre es Henry Andrade, soy docente de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Pontificia Bolivariana y hoy vamos a discutir sobre filtros y reguladores. Bien, en lecciones anteriores analizamos el funcionamiento del diodo como circuitos rectificadores, sea de media onda o de onda completa. Vimos la importancia de tener un circuito, un sistema que sea capaz de tomar la corriente alterna y transformarla en corriente directa para las necesidades que tenemos en nuestros hogares con los diferentes dispositivos electrónicos. Muy bien, la siguiente etapa, luego de la rectificación, consiste en el filtrado. Un filtro, idealmente, la función que cumple es eliminar el rizado de tensión a la salida de un rectificador, con el fin de producir una fuente de corriente directa en un nivel constante, lo que ya la transformaría no solamente de corriente directa, sino de corriente continua. Esa es la idea de un filtro. Eh, Esto se hace debido a que los dispositivos electrónicos requieren de que esa tensión que se les aplica sea de forma constante y que no varíe, que no tenga trascientes, que no tenga cambios significativos en la amplitud. Por lo tanto, se implementan filtros con capacitores, con bobinas, con diferentes elementos que ayudan a que la corriente y la tensión sean constantes cuando se aplican a estos dispositivos. En esta lección vamos a analizar los filtros capacitivos. Veamos que en este esquema, lo que antes mencionábamos sobre la rectificación de onda completa, podemos observar la señal de corriente alterna a la izquierda se transforma en una señal de corriente directa rectificada y en este caso con una forma de onda rectificada de onda completa. Posteriormente, esta señal rectificada se aplica a un circuito que es capaz de filtrar dicha señal, dejando un pequeño rizo. Idealmente, este rizo debería ser nulo. Sin embargo, como vamos a ver a continuación, estos filtros capacitivos dejan un pequeño rizado, un pequeño rizo en la tensión de salida de la señal. Este circuito que observan en pantalla es un filtro con entrada capacitiva donde observamos un diodo rectificador, sería un circuito de rectificación de media onda, y hemos puesto en paralelo con la carga un capacitor. Observemos lo que sucede cuando la señal alcanza el pico máximo en el semiciclo positivo. En este semiciclo observamos que el diodo está polarizado en directa, por lo tanto la corriente circula a través de él. Hay una pequeña caída de 0.7 volts si el diodo es de silicio y esta corriente comienza a cargar este capacitor. Comienza a cargar este capacitor a la misma tensión de la fuente, obviamente menos la tensión del potencial de barrera que se debe superar. Esta tensión es la que también está llegando a la carga en ese momento. Veamos qué sucede a continuación. Una vez se ha superado la tensión máxima, la tensión pico de la señal de entrada, lo que va a suceder es que este capacitor queda cargado a esa tensión, a la tensión pico de la señal de entrada, menos el punto 7 de la caída de tensión del diodo de silicio. Una vez la tensión comienza a ser inferior, que está representado por esta línea continua en la gráfica de la izquierda, observamos que la línea punteada significaría la forma de onda que debería seguir según la señal de entrada. Sin embargo, el capacitor, al estar cargado, lo que va a hacer es mantener una tensión siendo aplicada a esa resistencia de carga. Por lo tanto, la corriente se va a descargar, este capacitor se va a descargar a través de la resistencia, lo que me va a mantener durante un periodo la tensión sobre la resistencia. Sin embargo, observamos que esa tensión va cayendo exponencialmente debido a que la carga del capacitor va cayendo también, va disminuyendo la tensión. ¿Cuánto tiempo se demora en descargarse ese capacitor? Eso va a depender de dos factores, la capacitancia del capacitor y el valor de la resistencia de carga. Recuerden que
la multiplicación de estos dos términos, R por C, me da el tau. Y como hemos aprendido en otras materias, el capacitor se debe descargar en un número de taus determinados. Posteriormente, ¿qué sucede? La idea es que el capacitor comienza a descargarse, sin embargo, ese tau, o más bien el tiempo de descarga total del capacitor, debe ser mayor al periodo de la señal. De manera que una vez comienza a descargarse el capacitor, la señal de entrada nuevamente llega hasta el valor donde se encuentra la tensión de carga del capacitor, lo polariza en directa este diodo nuevamente y comienza a cargar el capacitor nuevamente para llegar hasta el valor pico. En este punto hay varias cosas interesantes que se deben discutir. Por ejemplo, se supone que a partir de cuando comienza el semiciclo positivo de la señal, este diodo debería comenzar a conducir. Sin embargo, la línea punteada significa que el diodo no está conduciendo. ¿Por qué no conduce el diodo cuando inicia nuevamente el semiciclo positivo? Bueno, es sabido que el capacitor todavía no se ha descargado completamente, por lo tanto hay una tensión que se debe a la carga del capacitor. Esta tensión en esta polaridad, más en la parte positiva y menos acá en tierra, lo que hace es impedir que este diodo se polarice en directa. ¿Por qué? Porque cuando comienza a incrementarse la tensión de la fuente, la tensión que hay en el capacitor, es decir, acá en el cátodo, es mayor que esa tensión de acá, lo cual no permite que se polarice el diodo en directo. Únicamente cuando la señal de entrada llega a igualarse y a superar la tensión que hay en el capacitor, ahí sí, este diodo se polariza en directa cuando se superan los 0.7 volts, obviamente, comienza a conducir la corriente y comienza a cargar nuevamente este capacitor. Cuando se comienza a cargar nuevamente el capacitor, que sería en este punto, el capacitor comienza a incrementar su tensión y por lo tanto la tensión que se aplica a la carga también comienza a incrementarse hasta llegar al punto máximo de amplitud, a la tensión pico, menos el 0.7 que cae en este diodo. Esto vuelve y se repite. Entonces volvemos a este punto nuevamente, la tensión cae durante la mitad del semiciclo positivo y todo el semiciclo negativo y volvemos a este punto nuevamente. El capacitor comienza a descargarse nuevamente. Ya dijimos que la forma como se descarga depende de los valores del capacitor y de la resistencia. Y eso se va a continuar repitiéndose. Este comportamiento se repite debido a que la señal se repite, es periódica y esto lo que nos deja, esa carga y descarga del capacitor, nos deja un nivel de directa, un nivel de DC constante, pero con un pequeño rizado que se debe a la carga y descarga del capacitor. Bien, analicemos ahora ese voltaje de rizo cuando tenemos un circuito rectificador de media onda. Eso ya lo dijimos anteriormente, ese rizo, esa tensión de rizo se debe a la carga y descarga del capacitor. Obviamente el rizo es indeseable y entre más pequeño mejor, porque la idea que nosotros tenemos en mente es mantener constante la amplitud que se le aplica a la carga. Por lo tanto, entre menor sea el rizado, mejor será la acción de filtrado que estamos aplicando. Veamos en esta gráfica, entonces tenemos un rizo muy grande, significa que el capacitor se está descargando a un valor significativo y vuelve y se carga hasta llegar al punto máximo. Se descarga, se carga y ese proceso se repite periódicamente. Un rizo grande implica que el filtro no es tan efectivo como quisiéramos. Un filtro mejor diseñado, con mejores características, tiene el comportamiento de la segunda imagen, que es que los tau de descarga me dan un tiempo mucho mayor de descarga, por lo tanto la tensión permanece casi que constante entre la descarga y la carga del capacitor nuevamente. Entonces lo que va a suceder acá es que vamos a tener un rizado mucho menor en el segundo gráfico que en el primero.
como el tau, que estamos hablando de descarga del capacitor, es proporcional al valor de la capacitancia del condensador, es obvio pensar que entre más grande es el capacitor, más grande el valor de la capacitancia, menor va a ser el rizado. Lo mismo sucede con la resistencia de carga, ¿cierto? Porque son valores que se multiplican. Ahora, nosotros conocemos dos circuitos de rectificación, media onda y onda completa. Veamos qué sucede en estos, cuáles son las diferencias que existen entre estos dos circuitos cuando ya aplicamos un filtro capacitivo. Como ustedes saben, la frecuencia de salida de un rectificador de onda completa es 2 veces la del rectificador de media onda, ¿sí? Entonces vamos a tener una mayor cantidad de ciclos que van a estar cargando nuevamente el capacitor, ¿sí? Entonces eso hace que una señal rectificada de onda completa sea más fácil de filtrar, porque entre pico y pico de los semiciclos que han sido rectificados hay un menor tiempo, y eso va a hacer que la acción de filtrado sea más efectiva. Además, por lo tanto, es válido afirmar que la tensión de rizo es más pequeña en un circuito de onda completa, rectificador de onda completa, debido a estas características, a que se va a estar cargando mucho más rápido el capacitor, incluso teniendo valores de capacitor y de resistencia de carga iguales. El capacitor, por lo tanto, se va a descargar menos en un intervalo mucho más corto. La frecuencia del rectificador de onda completa es el doble. Esta es la razón. Veamos aquí gráficamente lo que sucede. Aquí tenemos los dos circuitos, uno de rectificación de media onda y uno de rectificación de onda completa. Observamos que el periodo en el primero es mucho mayor, es mucho más grande que en el segundo. En el segundo es la mitad. Entonces, cuando nosotros aplicamos el filtro, observamos que el rizo, teniendo en cuenta un capacitor y una resistencia de carga del mismo valor, obviamente acá se va a producir un rizo mucho mayor que en este circuito. Observen que en este circuito la frecuencia aumenta de la señal de entrada, por lo tanto el capacitor se va a cargar en un tiempo más corto. Esto permite que el rizo tenga una frecuencia del doble también, sin embargo el rizo va a ser mucho más pequeño en amplitud. ¿Qué es lo que nos interesa? Analicemos ahora las ecuaciones para calcular ese factor de rizo. El cálculo del factor de rizo está basado en la gráfica que se encuentra en la parte inferior. Por favor, observen acá. Tenemos tres componentes con los cuales vamos a trabajar. Primero, ustedes saben que al finalizar de filtrar nos va a quedar un nivel de directa, que es este que aparece aquí, que está representado con BCD, que es desde 0 hasta la mitad de esta señal de rizado que quedó al final, ¿sí? Este sería el valor de la tensión pico rectificada. El voltaje pico rectificado sería desde 0 hasta el máximo valor de amplitud. Y por último nos va a quedar una tensión de rizado pico-pico, que es esta señal que se forma aquí debido a la carga y descarga del capacitor. Entonces, nosotros calculamos el factor de rizo como la relación que existe entre el voltaje de rizado pico-pico, es decir, esta amplitud, voltaje de rizado pico-pico, dividido la tensión de directa, el voltaje de CD, que está calculado aquí a la mitad. Entonces, con esta relación nosotros podemos calcular cuál es el factor de rizado. Entre más pequeño sea este factor de rizo, es mucho mejor. Ahora vamos a analizar de dónde salen las ecuaciones que me permiten calcular ese factor de rizo. Como ustedes saben, la tensión en el capacitor, aquí está con minúscula porque es una tensión de alterna, tensión que varía, es igual a la tensión pico, a la máxima tensión que se logra, que sería para este caso la tensión pico rectificada, multiplicado por un exponencial decreciente en el tiempo, e a la menos t sobre tau, donde tau es la multiplicación del valor de la resistencia de carga por la capacitancia del capacitor que está actuando como filtro. Entonces, esta señal de rizado la podríamos nosotros representar con esta ecuación que aparece aquí. Y lo que representa es la carga y descarga
del capacitor a través de la resistencia RL, la descarga a través de la resistencia RL y la carga que se hace a través de la señal de entrada. Aquí pueden observar entonces ustedes el periodo de la señal, que sería el T mayúscula aquí, entre un pico de la señal y la otra, considerando en este caso una señal rectificada de onda completa, y este T, un tiempo de dispersión, que es el tiempo en el que tarda el condensador en descargarse y comenzar a cargarse nuevamente. Esto lo vamos a considerar, es importante tenerlo en cuenta para las ecuaciones que vamos a obtener. Bien, para obtener las ecuaciones tenemos que hacer ciertas consideraciones. La primera es que el tiempo de descarga del capacitor es aproximadamente igual al periodo de la señal. Es decir, este tiempo que tarda en descargarse el capacitor es aproximadamente el mismo tiempo del periodo de la señal. Por lo tanto, decimos que T de dispersión es aproximadamente T, el periodo de la señal. Y eso ocurre cuando la tensión en el capacitor es mínima, ese voltaje es mínimo. Por lo tanto, vamos a calcular cuál es el valor de ese voltaje en el capacitor mínimo. Voltaje en el capacitor en el punto más bajo, que sería en la gráfica sería este punto de aquí que ustedes observan, cuando el capacitor se descargó lo máximo posible, este mismo punto de aquí, cuando el periodo de dispersión es casi el mismo que el periodo de la señal, es igual voltaje pico rectificado multiplicado por la exponencial a la menos t, pero t ahora nosotros sabemos que es casi este valor, menos t sobre tau. Bien, la segunda consideración que debemos tener en cuenta es que el tau debe ser mucho mayor que el periodo. ¿Qué significa eso? El tau, el tiempo de descarga, va a ser mucho mayor que este, porque nosotros no queremos que el capacitor se descargue hasta cero para que vuelva a cargarse. No, la idea es que la descarga del capacitor, si nosotros continuáramos siguiéndolo en el tiempo, tomaría muchos T, muchos periodos, ¿sí?, de la señal de entrada. Entonces el tau de descarga, va a ser mucho mayor a este valor. Esa es la segunda consideración que nosotros estamos teniendo en cuenta acá. Por lo tanto, aquí en esta división de T sobre tau va a ser un valor mucho menor que 1, claro, dado de que este valor es mucho mayor que este valor. Listo, entonces, por lo general en este caso, debemos encontrar una manera de representar esta exponencial en términos de series. Vamos a ver cómo se hace. Si pensamos en la expansión de serie de Taylor de la función e a la menos x, si recordamos un poco cálculo, sabemos que esa expansión se da con 1 menos x más x al cuadrado sobre 2 menos x al cubo sobre 3 factorial, etc. Una serie infinita de términos para poder representar, para poder expandir esta ecuación. En el caso que estamos analizando, la x sería igual a t sobre tau. Por lo tanto, lo que están considerando en esta simplificación es que los dos términos principales, los primeros dos términos, 1 y x, son los que aportan más a la solución de esta función exponencial. ¿Sí? Por lo tanto, entonces si ya se analiza y se quiere simplificar dejando los términos más significativos de esta serie, sería igual a 1 menos x, y x en este caso es t sobre tau. Por lo tanto, se dice que los términos más significativos son los dos primeros, y esta ecuación, esta exponencial e a la menos t sobre tau, es aproximadamente igual, fíjense que esto es una aproximación por serie de Taylor, a 1 menos x, donde x es t sobre tau. Entonces vamos a considerar que en esa serie de Taylor estos dos términos son suficientes para representar esta exponencial bajo las condiciones que ya dijimos anteriormente. Sí, eso es una simplificación, pero considerando algunas ¿cómo llamarlos? Algunas simplificaciones, algunas consideraciones que estamos teniendo en cuenta para que esto se cumpla. Muy bien. Teniendo en cuenta esto, ya podemos decir entonces
que esa tensión mínima, que es BP rectificado por el exponencial, ese exponencial lo cambiamos por la serie 1 menos T sobre tau, y entonces encontramos el valor mínimo de la tensión en el capacitor, cuando el capacitor se descarga completamente, antes de que lo comience a cargar la señal de entrada. Por lo tanto, la tensión pico, la tensión de rizada pico-pico, va a ser los valores extremos, la diferencia entre los valores extremos, es decir, el máximo valor, que es el voltaje pico rectificado, menos el mínimo valor que lo acabamos de calcular. Si tuviéramos una gráfica que me representa la tensión de rizado, que sería esta de acá, entonces sería la diferencia, el máximo valor, que es el voltaje pico rectificado, menos el mínimo valor que acabo de encontrar, que es cuando el capacitor se descargó, pues digamos, antes de que comience a cargarse nuevamente. El mínimo valor de tensión del capacitor en este caso. Eso es lo que tenemos entonces aquí. Ese sería el valor de la tensión rizado pico-pico. Ahora lo que hacemos, simplemente dejamos este valor, B pico rectificado, menos todo esto de acá. Entonces lo que hacemos es multiplicar esto por esto y esto por esto, y nos va a dar esta ecuación. Si desarrollamos, factorizamos y llegamos al cálculo final, tenemos que el voltaje de rizado pico-pico es aproximadamente igual a 1 sobre la frecuencia de la señal multiplicado por el tau, es decir, RL por C, y eso, todo ese factor multiplicado por el voltaje pico rectificado. Listo, eso lo obtenemos de operar todo este factor que tenemos acá. Bien, ahora, si queremos calcular cuál es el valor de la corriente directa, eso sería el máximo valor, el pico, el máximo valor de la señal, menos la mitad del voltaje de rizado. Sí, eso es claro, ¿cierto? Tenemos una señal senoidal, que es la del rizado, el máximo valor menos la mitad. ¿Por qué? Porque el valor de CD está en la mitad de este voltaje pico-pico de rizado. Bueno, vamos a reemplazar los valores que ya teníamos antes, ya tenemos este calculado en la ecuación anterior, simplemente reemplazamos y obtenemos esta ecuación. La tensión de CD, por lo tanto, va a ser 1 menos 1 sobre 2 veces la frecuencia por tau, todo este factor multiplicado por el voltaje pico rectificado. Muy bien, aquí tenemos entonces un resumen de las ecuaciones que necesitamos para calcular ese factor de rizo. Por un lado, el voltaje de rizo pico a pico, y por el otro, el voltaje de CD, que ya analizamos anteriormente cómo se llega a cada una de estas ecuaciones. Vamos a resolver un ejemplo para que se vea todo el proceso que se debe hacer en el análisis de este circuito, de una rectificación de onda completa, y también el filtro capacitivo que estamos aplicando. Y vamos a ver la forma correcta de aplicar esas ecuaciones en este ejemplo. Bien, aquí tenemos el circuito. Tenemos 120 voltios RMS a 60 Hz la entrada, la señal de la red. Tenemos un transformador reductor de 10 a 1, puente de diodos de silicio, un capacitor de 1000 microfaradios y una resistencia de carga de 220 ohm. Lo primero que debemos hacer es calcular la tensión pico en el secundario. Para ello aplicamos simplemente la acción reductora del transformador y sabemos que la tensión pico en el secundario va a ser, primero, vamos a tomar el voltaje RMS, 120 volts RMS, lo dividimos entre 10, que sería por el número de espiras del transformador, y esto lo multiplicamos por raíz de 2 para encontrar la tensión pico, que es lo que nos interesa. De RMS a tensión pico multiplicamos por R2. Esto nos da como resultado la tensión pico en el secundario. Eso son aproximadamente 16.97 volts. Procedemos a calcular la tensión pico rectificada, que nos da 15.57 volts, que resulta de la tensión pico en el secundario restarle la tensión que cae en los diodos, que son 2, es decir 1.4. Este valor menos 1.4 me da 15.57. Bien, llegó la hora entonces de aplicar estas dos ecuaciones que tenemos ya para encontrar el voltaje de rizado y el voltaje de CD.
La primera ecuación nos queda de esta manera, 1 sobre 120 Hz. Recuerden que el voltaje ya rectificado es de 120 Hz la frecuencia, por la resistencia de carga de 220 ohm por 1000 microfaradios del capacitor multiplicado por el voltaje pico rectificado. Eso nos da un valor de 0.589 aproximadamente. La ecuación para la tensión de CD nos queda de esta forma y nos da como resultado 15.27 volts. Si representamos gráficamente esos resultados, eso significa que tenemos una tensión de directa de 15.27 volts, pero la amplitud de la señal va a estar variando en un valor máximo pico pico de 0.589 volts. Entonces la señal resultante será la roja. ¿Sí? La azul simplemente es una representación de dónde está centrada esta señal de salida, que es la señal roja. Entonces, como pueden observar ustedes, tenemos una señal de corriente directa con un valor de DC de 15.27 volts que, sin embargo, a pesar del filtro que hemos hecho, hemos reducido ese rizado tan grande que nos daba como resultado la rectificación de onda completa, lo hemos reducido significativamente, pero no lo hemos eliminado del todo. Con un filtro capacitivo es imposible eliminar del todo el rizado que nos queda. Entonces, por último, vamos a calcular cuál es el factor de rizo resultante. Entonces, el factor de rizo es la tensión de rizo pico-pico dividido la tensión de CD. Eso nos da este valor. Si lo multiplicamos por 100 para tenerlo en porcentaje, eso significa que tenemos un 3.85% de rizado, que es aceptable, digámoslo así, para ciertas aplicaciones. Muy bien, vamos a dejar entonces como un segundo ejemplo determinar el voltaje rizo pico a pico si el capacitor del filtro se cambia a uno de 2200 microfarad y la resistencia cambia a 2.2 kilo ohm. Estamos incrementando ambos valores, el de la capacitancia del capacitor que hace el filtrado y también la resistencia de carga. Por lo tanto, es fácil de predecir que el voltaje de rizo pico a pico va a disminuir, ¿cierto? Porque con una capacitancia mayor, el tau de descarga va a ser mayor también, entonces se va a descargar mucho más lento este capacitor que el anterior. Por lo tanto, estamos diciendo que estamos pensando, podríamos presumir que el filtrado va a ser mejor en estas condiciones. Muy bien, con este ejemplo hemos aplicado los conceptos de filtrado capacitivo que se puede utilizar en este tipo de circuitos con rectificación de onda completa y un filtro en paralelo con la carga. ¿Qué pasa? Podrían ustedes preguntarse si el circuito rectificador no es un circuito de onda completa, sino que es un circuito de media onda, utilizando un solo diodo como rectificador. Bien, la respuesta es la siguiente. Siempre y cuando se cumplan estas premisas que nosotros utilizamos para hacer estos cálculos, ¿cuáles son esas premisas? Que el tiempo de dispersión sea aproximadamente el mismo periodo y que el cálculo del tau, es decir, la resistencia de carga multiplicada por el valor del capacitor, sea mucho mayor que el tiempo del periodo de la señal, se puede asumir exactamente lo mismo y por lo tanto se llega a la conclusión que estas ecuaciones son aplicables. Entonces, eso es cierto para cualquiera de los dos circuitos siempre y cuando se cumplan esas dos premisas. Entonces se puede utilizar estas dos ecuaciones tanto para un circuito rectificador de media onda como para uno de onda completa. Repito, siempre y cuando se cumplan con esas dos características. Bueno, ahora hablemos de los reguladores de voltaje. Los reguladores son la etapa final de una fuente de tensión regulada. Los filtros que acabamos de ver reducen el rizado, pero no lo eliminan completamente. De hecho, tendría yo que utilizar un capacitor con un valor muy alto para obtener un voltaje de rizo bastante reducido. Por lo tanto, tenemos que combinar otro dispositivo electrónico con el fin de hacer más eficiente el filtrado y al final
obtener una señal constante. Para eso utilizamos los reguladores de tensión. Los reguladores de voltaje o de tensión lo que hacen es mantener la salida constante y como parte de su función reducen ese rizo lo más posible. Esta combinación es una buena opción para fuentes de voltaje. Veamos cómo se observa un circuito con un regulador de voltaje. Cabe decir que un regulador de voltaje es un circuito integrado monolítico. ¿Qué significa eso? Que aquí está representado por una caja negra, sin embargo, internamente este dispositivo electrónico cuenta con muchos elementos que hacen que él funcione adecuadamente. Este es el diagrama interno de uno de los reguladores más utilizados en la industria. Es un regulador muy conocido de la familia 7800. Es un regulador lineal positivo y ustedes pueden observar aquí que internamente tiene una cantidad de elementos como transistores, diodos Zener, resistencias, ¿sí? Muchos elementos que hacen que él funcione correctamente. Lo que nosotros observamos cuando lo vamos a utilizar simplemente es una caja negra con una entrada, una salida y un puerto y un pin en común. Por lo tanto, no vamos a preocuparnos de lo que tiene dentro este dispositivo, sino que vamos a hablar sobre su función. Entonces, como lo decíamos, este dispositivo combinado con un filtro de los que acabamos de ver es la mejor opción para obtener una salida constante, una salida con una amplitud que no tiene un rizado significativo. Bien, observamos que hay dos capacitores a la entrada y a la salida de este dispositivo. Estos capacitores, aquí puse como ejemplo los valores que podrían tener, sin embargo, dependiendo del dispositivo que estemos utilizando, estos valores de los capacitores van a aparecer en la hoja de datos como recomendación del fabricante. El capacitor de entrada actúa como filtro para atenuar más aún el rizado de la señal y este es para mantener la respuesta de la salida constante ante posibles transitorios de la carga o de la entrada misma. El regulador en un circuito completo de una fuente regulada quedaría de esta manera. Entonces tenemos toda la parte de alterna al lado izquierdo, tenemos el puente rectificador, el filtro C1, que es el que se encarga de hacer esa primera operación eh, atenuando el rizado en su mayoría, luego ingresa esa señal al regulador de voltaje y tenemos a la salida un voltaje constante con un rizo insignificante. Según algunas hojas de datos de los fabricantes de reguladores de tensión, por ejemplo los de la familia 78, lo que se pide es que a la entrada del regulador exista un voltaje de rizado menor del 10%. Nuevamente, eso es simplemente estoy haciendo una generalización. Cada vez que vayamos a utilizar un regulador de voltaje, lo mejor es leer la hoja de datos y ver cuál es ese voltaje de rizado que piden como requisito a la entrada para garantizar una señal constante a la salida. Veamos algunos conceptos sobre regulación. Primero, porcentaje de regulación, que se usa como una figura de mérito para especificar el desempeño del regulador. También tenemos la regulación de línea y la regulación de carga. La regulación de línea es la variación que hay en la tensión de salida cuando existe también una variación en la tensión de entrada. Como ustedes saben, la función del regulador es mantener una salida constante a pesar de las variaciones en la entrada. ¿Sí? Entonces, esta prueba lo que hace es variar, poner un delta en la entrada, pongamos de 2 a 6, 10 voltios de diferencia entre las tensiones de entrada y ver cuánto varía la salida. Lo ideal para un filtro, para un regulador, perdón, para un regulador óptimo sería que la tensión de salida sea cero. La diferencia en la tensión de salida, este delta en la tensión de salida sea cero, es decir, que se mantenga constante. Si es un regulador de 5 volts y yo le pongo 7 a la entrada, tiene que darme como salida 5. Si le pongo 10 a la entrada,
tiene que darme como salida 5. Entonces, si este parámetro de regulación de línea me da 0%, es un regulador ideal. Bien, por otro lado, la regulación de carga lo que me dice es cómo afecta la carga del circuito a la regulación. Entonces veamos qué significa esta ecuación. VSC, que es el voltaje de salida sin carga, es cuando yo pongo a funcionar el regulador, mido, pero no hay una carga. Y VPC es el voltaje a plena carga, ¿sí? Dividido sobre el voltaje a plena carga. Nuevamente, el voltaje sin carga y el voltaje a plena carga deberían ser los mismos, por lo tanto esta diferencia debería ser 0 en condiciones ideales. Eso no sucede, obviamente, y por lo tanto por eso tenemos un valor que me dice cuánto afecta cuando yo pongo la carga, cuánto me varía esa tensión comparada con la tensión cuando no hay carga en el circuito. Eso me dice que también se comporta el dispositivo cuando se le exige más corriente al regulador. Veamos un ejemplo para entender un poco mejor estos conceptos. El regulador 7805 se supone que es de la familia 78 y este 0,5 significa que va a mantener una tensión de salida constante a 5 volts. También existe el 7809, 7812, que son los últimos dos números me dicen cuál es la tensión de salida. Se mide que a la salida hay 5.18 volts cuando se tiene una entrada de 5.15 volts. ¿Cuál es la regulación de carga expresada en porcentaje? Entonces, ¿qué cálculos habría que hacer aquí? Lo que nos preguntan acá entonces cuánto es la regulación de carga, ese parámetro. Entonces tenemos el voltaje sin carga, 5.18 menos a plena carga sobre plena carga, por 100. Eso nos da como resultado un 0.58%. Recordemos que entre más cercano esté a 0 es mejor. Y aquí se ve que la regulación es buena, porque solamente varía 0.03 volts. Entonces son 30 milivolts, es bastante pequeña la variación, lo cual me da un porcentaje de regulación de carga bajo, que es bueno para este dispositivo. Entonces, de esa manera podemos también calcular, hacer experimentos en el laboratorio y determinar cuáles son esos dos parámetros que veíamos anteriormente, el de regulación de línea y el de regulación de carga para un dispositivo regulador. Bueno, les recuerdo nuevamente, los reguladores son dispositivos, son circuitos integrados monolíticos que ya tienen un circuito interno que sirve para cumplir su función. Eso es todo por hoy. Espero que hayan captado la idea principal de esta lección y nos vemos en una próxima lección. Muchísimas gracias por su atención.